Ahí le puse. Entonces, ahora comparto pantalla. Compartir. Entonces, nosotros en la clase pasada vimos 3 test equivalentes. Voy a cerrar el WhatsApp. Voy a cerrar el Telegram también. Voy a cerrar el correo electrónico también. Entonces, 3 test equivalentes. Nosotros ya vimos cómo funcionaba cada uno. Y yo no sé si me quedó algo pendiente, porque vimos cambio estructural y vimos... Me parece que vimos todo ya. Claro, vimos estos ejemplos que era la prueba de significancia global. Con el test de Wahl vimos la prueba de exclusión de variables. Vimos causalidad. Vimos cambio estructural. Vimos de qué iba el test de multiplicador de Lagrange. Y tal vez lo último cerrar con el resumen, donde veíamos que estas eran las pruebas típicas, ¿no? Por ejemplo, para hacer hipótesis de un coeficiente en un modelo de regresión, nosotros usamos el estadístico T, que se distribuye T con T menos K grados de libertad. Para hacer una prueba tipo razón de verosimilitud, para varios coeficientes, conjuntamente, usamos esta prueba, los restringidos, menos la suma cuadrada de errores restringidos, menos la suma cuadrada no restringidos, partido por el número de restricciones, partido por la suma cuadrada no restringidos, partido por T menos K, que son los grados de libertad. Y esa es la razón de verosimilitud, ¿no? Ahora, también podemos hacer del tipo Wald, sería este de abajo, para varios coeficientes. En el caso de Wald, aquí uno pone las restricciones, ¿no? R son las restricciones. Y también lo vimos. Pero tienen básicamente la misma forma, por eso se dice que son equivalentes. Ya. Ajá. Entonces, nosotros lo que estábamos viendo era las variables dummies. Y vamos a revisar rápidamente cómo las dummies nos permiten hacer comparaciones. ¿Ya? Y vamos a cerrar eso ahora en esta clase. Y luego vamos a ver las variables instrumentales. Esto va a ser una especie de repaso de las variables dummies, porque esto ya lo vimos. Bueno, acordémonos que una variable dummy puede tomar solo 2 valores, típicamente los valores 0 y 1. O sea, está presente o está ausente el atributo en las observaciones. Por ejemplo, hombres versus mujeres, personas sanas versus personas enfermas, periodos de auge versus recesión, etcétera, etcétera. Lo interesante es que para identificar 2 grupos, por ejemplo, hombres y mujeres, 2 grupos, una dummy. Siempre es I menos 1. Para 2 grupos, una dummy, I menos 1. Si tengo, por ejemplo, 3 grupos, ¿cierto? Por ejemplo, 3 grupos, ingresos bajos, medios y altos, basta con 2 variables dummies. ¿Cierto? Por ejemplo, la dummy 1, cuando es 1, indica que pertenece al grupo 1. Son 3 grupos. La dummy 2, cuando es 1, por ejemplo, que pertenece al grupo 2. Y el tercer grupo, usamos las mismas 2 dummies anteriores, ¿cierto? Y es cuando las 2 dummies son 0. Quiere decir que pertenece al tercer grupo. Siempre
y -1. Dentro de tantos usos que tienen las variables dummy, nosotros nos interesan dos. Primero, calcular medias, que es lo más simple. Calcular medias, típicamente, por ejemplo, si yo quiero calcular, tengo muchos datos diarios, y yo, por ejemplo, quiero calcular el promedio de los días lunes, el promedio de los días martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, en ese caso, yo puedo plantear esta regresión, ¿cierto? Con tantas dummies como días. Este es un caso especial, ¿no? En este caso, cuando yo planteo la regresión de esta forma, fíjense que no tiene intercepto, ¿eh? Esto es importante. En este caso, cada coeficiente dependiente es la media de la serie. ¿Okay? Entonces, aquí yo hice un ejemplo, porque tal vez queda más claro acá. Dice lo siguiente. Supongamos que tenemos rendimientos diarios de 7 semanas de los días lunes, martes, etc. Entonces aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Este es el rendimiento que se obtuvo el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y lo que queremos hacer es evaluar si hay diferencia en los rendimientos medios de cada día. ¿Sí? Diarios medios de cada día. ¿Son conjuntamente 0 o no? O sea, si los rendimientos son 0, pero en conjunto. Entonces, lo primero, ¿cuál es el rendimiento medio de cada día? Bueno, corremos la regresión, tal cual, ¿cierto? Esto tenemos que primero ajustar los datos para que queden con esta estructura, los rendimientos hacia abajo, y cada dummy nos va a indicar a qué día pertenece. Por ejemplo, todos estos son lunes, entonces todos quedan marcados con D1. Todos estos otros son martes, que son estos de acá. ¿Te fijas? O sea, tal vez queda más claro si pongo acá lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ahí están. Entonces, tengo la base de datos de esta manera, a partir de esta, y corro la regresión. ¿Sí? Corro la regresión y obtengo esto. Aquí tengo las pendientes, y cada pendiente es el promedio del día lunes. Y aquí está, los rendimientos medios de cada día son lunes, esto va a tamaño 9. Todo esto, tamaño 9 le vamos a poner ahí. Los rendimientos de... ya. Lunes, tal. Martes, tal. Fíjate, todos estos son los promedios. ¿Y cómo lo obtuve? Directamente con una regresión. Entonces esto es muy útil. ¿Por qué? Porque aparte de darme el promedio, me entrega inmediatamente una prueba de significancia que me permite comparar estos coeficientes con la prueba de significancia global. Aquí, esta prueba de significancia global me permite ver si estos coeficientes son todos simultáneamente 0 o no. ¿Te fijas? ¿Y cuál es la respuesta a eso? En este caso, claramente, la significancia es 0, por lo tanto, rechazamos la hipótesis de que estos coeficientes, los verdaderos, porque esto es una muestra, son 0, y por lo tanto, llegamos a la conclusión de que estos coeficientes son significativos, distintos de 0, y que estas son las medias respectivas. Entonces, este es el primer ejemplo en el cual nosotros podemos calcular usar variables dummies para calcular
medias y probar y hacer hipótesis respecto a esas medias. La segunda utilidad que tienen las variables dummies, que a nosotros nos interesa, tienen muchas otras, pero la que nosotros vamos a utilizar es permitirnos hacer comparación de interceptos y de pendientes. O sea, comparar grupos. De comparación de grupos. O sea, yo puedo comparar dos o más grupos con dummies y puedo hacer no solo la comparación global, sino que puedo hacer la comparación solamente del intercepto, solamente la pendiente o ambas en conjunto. Entonces, la interpretación, un coeficiente de regresión, es la derivada de y, ¿cierto?, respecto a x, por definición. Eso es lo que esa es la definición de una pendiente de regresión, ¿no? De una derivada. O la respuesta de y ante un cambio en x. Ahora, en el caso específico, en el caso de que x sea una variable dummy, en realidad no puede tomar valores intermedios. Por ejemplo, típicamente va a tomar valor 0 y 1, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a obtener es que la interpretación de la pendiente, que va a ser, va a tener una interpretación discreta, que va a ser simplemente la diferencia entre y cuando la dummy es 1 menos y cuando la dummy es 0. ¿Sí? Que eso partió por 1, porque la dummy puede tomar valores 0 o 1. Esto tal vez queda mejor con otra llave, sería esa. Correcto. Y lo podemos dividir por 1. Entonces la dummy, para el caso de las dummies, es decir, la interpretación de B de la pendiente, en el caso de que la variable que estamos analizando, la pendiente de la variable que estamos analizando es una dummy, sería esto. Bueno, con ese concepto podemos analizar, por ejemplo, cómo hacer comparaciones de interceptos de dos grupos. Interceptos de dos grupos. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, tengo el primer grupo, hombres, por ejemplo, y mujeres. Y yo quiero comparar, por ejemplo, ingresos entre hombres y mujeres. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer tres comparaciones. Puedo hacer una comparación completa de los tres grupos, o puedo ver si solamente hay diferencias de intercepto o si hay solamente diferencias de pendientes. Me explico. A ver si tengo algún grafiquito por aquí. Por ejemplo, si yo quiero probar solamente diferencias de interceptos, yo asumiría que las relaciones son iguales entre hombres y mujeres, es decir, rectas, pero la única diferencia está en el nivel, ¿ya? Respecto a algún atributo en particular. Entonces, por ejemplo, uno podría hacer, no sé, estudios universitarios, el X, Y a nivel de ingreso. Y este grupo podría ser mujeres y este grupo podría ser hombres. Entonces, aquí estamos evaluando si estamos suponiendo que la relación es la misma respecto de pendiente para hombres y mujeres, pero que la diferencia está en los interceptos. Por eso es que estamos aquí hablando de diferencias en interceptos, solamente, por el momento. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esto siempre lo tengo yo aquí en 11, creo, más chiquito. Times. Entonces, vamos a poner nuestro modelito de regresión, que va a ser, fíjate, para el primer grupo va a ser alfa 1 más beta x más u.
Ahora, beta X es el mismo en ambos grupos. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en diferencias en interceptos. Y estamos asumiendo que las pendientes son iguales. Entonces, alfa 1 y alfa 2 es lo que queremos evaluar. Entonces, vamos a dejar libres los interceptos. Vamos a dejar libres los interceptos para poderlos comparar. Para obtener estimaciones distintas para el intercepto de los hombres y el de las mujeres. Y vamos a obligar a que las pendientes sean iguales en ambos. Muy bien. Entonces, bueno, esto tal vez queda mejor arriba. Ahí. Entonces, el grupo 1 decimos que son hombres. Y el grupo 2 decimos que son mujeres. Ya. Entonces, ambas ecuaciones, dice, pueden ser combinadas en una sola ecuación. Obligando a que ambas regresiones tengan igual pendiente. O sea, sería así. Fíjate, beta 0 más beta 1, si yo las agrego, estas dos, más beta 2x más u. ¿Por qué? Porque si la DAMI es 0, entonces me hace 0 y me queda este modelo, ¿no? El de arriba. Ahora, si la DAMI es 1, me queda beta 0 más beta 1. Entonces tengo otro intercepto que es distinto. Y esta parte de acá se mantiene para ambos grupos. Dicho de otra manera, calculando esperanzas, que es lo mismo, ¿no? Si la DAMI es 1, la regresión queda aquí 1, queda beta 0 más beta 1 más B2X. Perfecto, B2 es la pendiente, ¿no? Y si la DAMI es 0, me queda B0 más B2X. Entonces, si yo corro esta regresión para la DAMI, para el grupo 2 en este caso, voy a obtener este intercepto que va a ser la suma de beta 0 y beta 1. Y si lo corro para las mujeres o para el grupo 0, va a ser el intercepto directamente. Muy bien. Y la diferencia entre ambos, que es B, que es la pendiente, va a ser beta 1. Bueno, en este caso, beta 2 yo le puse acá, ¿no? Bueno, ahí está la explicación un poquitito. Y va a quedar más claro si lo hacemos con este ejemplo de acá. Entonces, tengo acá el ejemplo de datos de Y. Y, por ejemplo, podría ser ingresos. Tengo acá X que podría ser, por ejemplo, años de estudio. Y tengo la DAMI que me identifica que estos de acá arriba son hombres y este de aquí abajo son mujeres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr la regresión, ¿cierto? Una regresión para la DAMI 0 y otra para la DAMI 1. Esta es una forma de verlo, ¿no? La otra forma más directa es correr esta regresión de acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Regresión de Y, ¿cierto? Con X y con la variable DAMI. Fíjate que la DAMI está aquí. Aquí está la DAMI. Entonces, este lo voy a copiar acá mejor. Ahí está más claro. Entonces, corremos nuestra regresión con la DAMI, efectivamente,
Y ahora, ¿qué vamos a tener? Bueno, que la pendiente común de todos es menos 1.33. En este ejemplo, ¿no? Tal como fue planteado aquí. Y vamos a ver acá también la interpretación de la dummy. La dummy, del coeficiente de la dummy. El coeficiente de la dummy me dice acá que es la diferencia entre alfa 2 y alfa 1. La diferencia. Por lo tanto, aquí la diferencia es 5.75. Entonces, inmediatamente tengo el cálculo, una estimación de la diferencia de intercepto, cuánto es la diferencia entre ambos. E inmediatamente tengo una prueba de estadística para esa diferencia, para ver si la diferencia es significativa o no. ¿Ya? Estamos obligando a que las pendientes sean iguales, correcto. Entonces, como T es 2.76 acá y P es 0.04, se rechaza que los interceptos sean iguales y entonces los interceptos son distintos para ambos grupos. Y llegamos a que la diferencia es en realidad aquí dummy 0. Bueno, en este ejemplo que fue muy, muy loco, 1 eran los hombres aquí tuvieron menores rentas que las mujeres están abajo. El promedio del grupo 0, que son las mujeres, es 31 y el de los hombres es 24. Y la diferencia es, hombres menos mujeres, me da negativo 5.75. Así que esa es la conclusión del estudio. La diferencia es 5.75, bastante, a favor de las mujeres. En este ejemplo. Voy a hacer aquí un pequeño cambio. Esta columna la voy a pegar acá. Porque esto es como lo más lógico que uno debería hacer al principio. Después podría correr esta otra regresión para cada dummy, como para contrastarlo. Bueno, pero las dummies no solamente nos sirven para eso. También podemos hacer comparaciones en interceptos para 3 grupos. Siguiendo con los interceptos, pero para 3 grupos. Lo mismo. Obligamos a que las pendientes sean iguales y dejamos libres los interceptos. Y vamos a llegar a esta ecuación que está acá, haciendo la misma reflexión que arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Correr una regresión en la cual beta 0, o sea, con un intercepto, con la variable x que está acá, y con 2 variables dummies. Y la interpretación de las dummies, de las pendientes, de los coeficientes de las dummies, va a ser las diferencias de interceptos de cada grupo. Esto que está acá. Y aquí hay un ejemplo. Entonces, aquí está la dummy 1 y la dummy 2 acá. Valores de Y y valores de X. Y creo que habíamos dicho que era ingresos y X habíamos dicho que era estudios. Dicho eso, corremos acá nuestro modelito con las 2 dummies. Yo acá puse D, D1, pero se entiende. Entonces vamos a probar. Creo que toda esta tabla yo la hice con 11, me parece. 10. Vamos a poner 10 igual. Entonces, ahí está la regresión con las 2 dummies, resultados. Ahora, yo sé que la primera dummy, el coeficiente de la primera dummy, que aquí es menos 6,3, es la diferencia entre el intercepto del grupo 2 menos el intercepto del grupo 1.
y que el coeficiente de la segunda dummy es la diferencia entre el intercepto del grupo 3 y el intercepto del grupo 1. Entonces ahora ya puedo, aquí con estos coeficientes, probar varias cosas. Primero, si hay diferencia entre los interceptos del grupo 2 y el 1. 6,3, no. Al 5% no lo encuentro. Para la diferencia entre el grupo 3 y el grupo 1, sería este coeficiente. Tampoco lo encuentro. Luego hago una prueba simultánea para ver si hay diferencias, si estas dos dummies son 0 o no. Y tampoco lo puedo rechazar. Rechazar. Así que, en resumen, aquí ustedes pueden ver cómo con dummies yo puedo comparar 3 grupos. ¿Puedo comparar 4 grupos? Por supuesto que sí. Y más con dummies. Ahora, si ustedes buscan en internet comparaciones de 3 grupos, la cosa no la plantean tan clara. ¿Por qué? Porque puedo comparar 3 grupos solo intercepto, 3 grupos solo pendiente, o 3 grupos ambos, intercepto y pendiente. ¿Ya? Pero siempre identificándolos con dummies. Veamos cómo sería comparar diferencias en pendientes ahora, de 2 grupos. Todo igual, la dummy, como son 2 grupos, basta una dummy. Asumimos que el intercepto es el mismo y ahora permitimos que haya diferencia de pendiente. Lo mismo de acá, la misma lógica y, bueno, basta con correr la regresión. ¿Te fijas? Que lo podríamos hacer acá, pero sería repetir los mismos pasos que hicimos acá, solamente que en este caso habría que correr con el producto. ¿Te fijas? Habría que generar una nueva serie que sería el producto de la dummy por X. Este le pusimos 10. Esa es la gran diferencia. ¿Te fijas? Entonces esta dummy 2 que la plantean acá es el producto. Voy a poner con paréntesis mejor para que quede más claro. El producto entre la variable X y la dummy. Corrido esto, entonces el coeficiente de esta dummy, que es ese producto, me da la diferencia entre estas dos, beta 1 y beta 2, que es la diferencia de pendientes. ¿Te fijas? Entonces, aquí está el producto entre X y la dummy. Es una pseudo dummy. ¿Por qué? Porque es el producto entre la dummy y la variable X. Puedo hacer comparaciones de 3 grupos en... Un segundito. Ya. Entonces, vamos a ver diferencias en conjuntas de interceptos y dependientes ahora. ¿Ya? Porque, bueno, esto después uno lo puede generalizar más, ¿eh? Pero la idea está. Diferencias conjuntas de interceptos y pendientes de 2 grupos. Es una combinación de lo anterior, fíjate. Está por una parte aquí el producto, que es para evaluar la diferencia de pendientes, y está aquí la dummy, esta, para ver la diferencia de intercepto. Y el resto sigue todo igual. Aquí puse un ejemplo. Este es el ejemplo para cuál. Diferencia entre interceptos y pendientes. Es para este.
Ya, ahí tuve una pequeña entonces, decíamos que aquí estamos haciendo una ilustración de cómo comparar un ejemplo, ¿cierto? Con los mismos datos anteriores. Y probar simultáneamente esto, que es diferencia de interceptos. Ahora, también podríamos ver para tres grupos, diferencias conjuntas de interceptos y dependientes. ¿Te fijas? Entonces, nuevamente, seguimos la misma mecánica anterior. La regresión sería esta. Pero en este ejemplo en particular dice que está un poquito más alambicado, pero es útil igual. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que hay diferencias de intercepto entre los tres grupos y que hay diferencias dependientes, pero solamente entre el grupo, a ver, entre el grupo o periodo, aquí periodo 1 y 2 son iguales las pendientes, y que el 3 es diferente. Si se fijan aquí, beta 2 es distinto y acá en los dos otros periodos beta 1 es el mismo. Entonces uno desarrolla el modelo y queda de esta manera. Y después tiene que saber interpretar los coeficientes, porque los coeficientes ahora se interpretan como diferencias, ¿no? Así que aquí está el ejemplo resuelto. Y yo acá también en internet encontré este ejemplo de comparación de tres grupos. Y en el fondo hacen exactamente lo mismo anterior, solamente que si ustedes siguen esta página web, que está ahí, van a ver que uno no sabe de dónde aparece esta regresión. Solo la entiende todos estos pasos una vez que uno entiende esto de aquí arriba. Por ejemplo, aquí dice, mira, tenemos estos datos, hay una muestra, tenemos tres grupos de edad que tienen distinta altura y distinto peso. Entonces me dice aquí que la altura está en pulgadas y que el peso está en pounds. Entonces se quiere probar si la regresión, que es esta, la regresión es el peso, está relacionado con la altura, ¿ya? O sea, mayor altura, mayor peso, obviamente. Entonces quieren probar si esa regresión es la misma para los tres grupos. O sea, en el fondo quieren comparar, hacer una comparación de tres grupos para interceptos y para pendientes, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ordenan los datos por edad, ordenan los grupos por edad y generan las dummies. Entonces generan una dummy para la edad 1, correcto. Otra dummy con valor 0 para la edad 2 del otro grupo. Un segundito. Y tenemos entonces, y esas son para los interceptos, ¿se fijan? Todo esto es para los interceptos. Y ahora vamos a generar las dummies para para las pendientes, ¿cierto? Para las pendientes. Acuérdense que las pendientes involucran dummies que son el producto de la dummy original por X, ¿cierto? X dijimos que era el peso, la estatura. Entonces ahora corremos la regresión. Esta regresión no se sabe, no se entiende, a menos que uno haya visto todo esto anterior.
Se corre la regresión y se hace la prueba de, en este caso, de si estas H1HT, H2HT, estas son cero o no simultáneamente. ¿Te fijas? Y llegamos a la conclusión de que se rechaza esa hipótesis, ¿cierto? Lo que quiere decir que hay diferencias. Hay diferencias en este caso, en las pendientes. Y esto se puede hacer también, habíamos dicho, de una manera mucho más directa, corriendo esa regresión que está allí. ¿Sí? Muy bien. Pero llegamos a la misma prueba de hipótesis. Eso es. O sea, en resumen, las variables dummy son herramientas súper poderosas que en la aplicación más simple nos permite calcular medias y hacer pruebas de hipótesis de esas medias de una manera directa. Y las variables dummy también se usan mucho para hacer comparaciones de 2, 3 o más grupos. Esas comparaciones se pueden hacer solo de interceptos, solo de pendientes o simultáneas. Muy bien, me salto todo esto también porque son ejemplos, esto también, de la regresión con X discreta, término de interacción también, sí, eso no me sirve, hasta acá. Bueno, vamos a pasar ahora al otro tema, que son las variables instrumentales y los mínimos cuadrados en 2 etapas. Bueno, ustedes se acordarán que en nuestro modelo de regresión, la variable X, llamémosle variable X, tenía que cumplir varios requisitos. Podemos recordarlo acá. A ver, vamos a ver. Acá, a ver. Los supuestos. Estos supuestos. Fíjense que este supuesto en particular, el 1, involucra a las X. Y para que, nosotros habíamos dicho que para que eh, los coeficientes de pendientes sean estimadores insesgados, tenía que cumplirse que la variable X debía ser independiente de los errores. Fíjate que X debe ser independiente de los errores. Eso, que es tan simple de decir, es muy fácil, es muy difícil de cumplir. ¿Ya? Y el segundo que habíamos dicho es que la varianza de los errores debía ser, debían ser, eh, digamos, escalar identidad, es decir, no debía existir eh, correlación serial ni debería existir heteroscedasticidad. Pero eso no es tan grave, no es tan grave. ¿Por qué? Porque eso no afecta el sesgo, ¿cierto? Mejora la eficiencia, sí, pero no hace que deje de ser insesgado. En cambio, este supuesto sí que es crítico. Ese supuesto es muy, muy crítico, este supuesto. Entonces, a veces lo que uno asume es que las X son fijas. Pero es un supuesto muy utópico.
Entonces, lo que tiene que uno es empezar a trabajar esto con un poquito más de detención, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces me voy acá, donde estamos, problemas con X. Voy a volver a poner, recordemos que este supuesto lo habíamos puesto como clave en nuestro modelo de regresión. Y es el supuesto probablemente más importante. Bueno, pero supongamos que estamos ahora ya en la realidad. Y entonces podría ocurrir que alguna X está medida con error. Que alguna variable X está medida con error. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que como yo estoy obteniendo mediciones eh, probabilísticas de X, entonces eso hace que X en realidad no sea fija, sino que sea también una variable aleatoria. Y por lo tanto, que pueda ser medida con error. Si lo planteamos en una regresión en que Y, que es el peso, que depende de la estatura, yo mido gente. Y al medir gente voy a medir estatura. Y la estatura que estoy midiendo de ese muestreo, de esa gente que estoy muestreando, es una muestra de una población. Entonces, obviamente, puede que haya algún error. O sea, estoy midiendo con errores X, eventualmente. Entonces, cuando X está medido con error, me afecta acá esta relación. ¿Por qué? Porque si la mido con error, el error se me va a ir acá, al E, ¿cierto? Y ese error va a estar reflejado en algún componente y me va a afectar a que este error no esté bien comportado, que tenga algún tipo de patrón. Y ese patrón podría estar relacionado con las X, lo que se llama omisión de variables. Y eso hace que, en resumen, esta relación no se cumpla. Por ejemplo, cuando yo omito una X relevante, que debería estar en la regresión, pero yo no la agrego. Si yo no agrego esa X en la regresión, entonces esa X va a estar de alguna manera en el error. ¿Fija? Y este error va a tener un patrón que podría estar asociado a las otras X. Podría. Que también puede ocurrir que yo puedo agregar variables que sean irrelevantes, ¿cierto? Podría agregar X que no tienen que ir. También podría ocurrir, pero eso no es tan grave. Dame un segundito. Entonces, como vemos, hay varias cosas que pueden ocurrir con X, con las X, o con la matriz de X, que son importantes. Entonces, dice, cuando los regresores son los X, ¿no? Son estocásticos, aleatorios, o cuando existe algún error de medición, generalmente se viola el supuesto de independencia entre las X y los errores. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, que si se viola ese supuesto, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios pueden generar estimadores sesgados e inconsistentes. Y eso es muy grave. O sea, no sirve de nada nuestra regresión si hay sesgo. No se resuelve
a hacer otro muestreo o con ampliar el tamaño de la muestra. Si hay sesgo, eso no se resuelve. Es inaceptable. Este problema también ocurre en series de tiempo tipo AR, cuando se tiene como variable explicativa una variable dependiente rezagada. Bueno, eso tal vez se va a entender mejor cuando veamos series de tiempo. En un modelo autorregresivo, AR son autorregresivos. ¿Por qué? Porque en un modelo autorregresivo, vamos a ponerlo acá, YT, Y sub T en el tiempo, ¿no? Es igual, por ejemplo, a B0 más B1 por más un error. Entonces fíjate que aquí lo que tenemos es que Y en un momento dado depende del valor anterior de Y, ¿cierto? Entonces, el error claramente está asociado con este valor, porque hay recursividad. ¿Te fijas? Entonces, el error de un periodo está asociado con el valor de Y del periodo o del periodo anterior. Entonces, este, que es el X, va a estar asociado con los errores. Y eso trae este gran problema de acá. Bueno, matemáticamente, ¿por qué es tan importante esto? Esto lo puedo ver un poquito más rápido, yo creo. Intuitivamente, no creo que me voy a demorar, pero se los voy a dejar planteado. Esto está en todos los libros, de todas maneras. Si tenemos este modelo con X y con Z, y nosotros acá encontramos el estimador, ¿cierto? De X, el estimador de B, la esperanza. Esto debiera ser X' X a la menos 1, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Eso es asumiendo que hay independencia con los errores. Pero si no hay independencia de los errores, entonces aparece todo este término de acá que no desaparece. Y por lo tanto, queda que todo este término de acá es un término de sesgo. ¿Por qué? Porque acá está el U, el error. Y todo esto debía hacerse 0, y todo esto debía hacerse 0. Entonces, cuando estimamos un beta, y el beta nos da un cierto valor, ese va a ser el verdadero valor más todo este sesgo. La explicación matemática de lo anterior. Aquí está más resumido, ¿cierto? Que la esperanza es B más bias. Bias quiere decir sesgo. Ya. Entonces, claro, mínimos cuadrados ordinario es inconsistente, que es grave. A ver, segundito. Ahí sí, modo avión. Ya, pero dice,
el sesgo de las variables omitidas puede eliminarse o al menos mitigarse cuando nosotros proporcionamos una variable proxy. Y de eso queremos hablar ahora. Porque tal vez no hay forma de que nosotros podamos encontrar esa variable desconocida o medirla, pero sin embargo podemos usar una aproximación que sea adecuada para una cierta variable explicativa que es no observada. Entonces el tema se centra ahora en encontrar esa variable aproximada, proxy. Esas variables proxy vamos a llamar variables instrumentales, o IV, Instrumental Variables. Y vamos a ver rápidamente el método de variables instrumentales para resolver este problema de endogeneidad. Endogeneidad quiere decir que cuando los errores se generan en el modelo, porque una variable está omitida, y eso hace que a su vez el error esté relacionado con el X, y eso hace que todo lo que sabemos, ¿no? Que los errores no son independientes de las X, y eso hace que tengamos estimadores sesgados. Todo lo contrario a esto. Bueno, vamos a ver rápidamente el método de las variables instrumentales, en qué consiste. Perfecto. Bueno, el método, las variables instrumentales, es encontrar variables que, primero, cumplan con estos dos requisitos. No estén correlacionadas con el término de error. Y segundo, que estén muy correlacionadas con las variables que nos interesa que estén, pero que no las podemos medir directamente. ¿Ya? Por ejemplo, el optimismo. A lo mejor el optimismo yo no lo puedo medir, pero puedo buscar una variable proxy que sí sea medible del optimismo. ¿Por qué? Porque si yo omito esa variable de optimismo en un modelo, entonces voy a tener este problema. ¿Sí? Y ya. Entonces, algunos detalles acá. Entonces, dice, si el modelo que se va a estimar es este. Sin embargo, X no es conocida, pero puede estimarse con error con dos variables instrumentales. Entonces, este es X asterisco, ¿no? Ecuación, tal, tal. Vamos a poner acá el asterisco. Esta variable X, que no la tenemos acá, la vamos a aproximar con otra regresión que va a depender de Z1 y Z2. ¿Te fijas? Entonces agregamos una segunda ecuación que nos permite aproximar esta variable X desconocida. Y X asterisco es entonces una variable próxima de X, o proxy de X. Y Z son los instrumentos. Se les llama así. Z1 es un instrumento, Z2 es otro instrumento, y ambos son los instrumentos. Z1 es un instrumento. Ahora, el modelo original entonces podría ser escrito de otra manera, porque si yo reemplazo esto acá, reemplazo este X, voy a tener en realidad esto que está acá. ¿Se fijan?
Entonces, el problema ahora puede ser escrito como la resolución de dos ecuaciones. Bueno, esta sería la ecuación 1 y esta sería la ecuación 2. Simultáneamente. El procedimiento de resolución es llamado mínimo cuadrado en dos etapas, porque son dos pasos. Mínimo cuadrado en dos etapas, que tiene algunas desventajas, ¿no? Pero ya la vamos a ver. Dos pasos. Paso 1, estimar la primera ecuación, ¿cierto? Y guardar la proyección. O sea, estimar esto. Voy a poner acá. Y guardar la proyección de x, que sería este x asterisco, ¿no? Y luego el paso 2 es estimar esta, usando la proyección de x que obtenemos acá, como variable explicativa adicional. Entonces veamos esto con un ejemplo. Espero que me vayan siguiendo. Se tiene y que depende, dice, linealmente de x1 y x2. Bueno, x1 y x2 son dos variables x, ¿cierto? Explicativas. Para la estimación de x1 y x2 tenemos dos instrumentos, z1 y z2. Bueno, en este ejemplo z2 y z3. Entonces me dice que x2, no, x1 depende de z2 y z3, y x2 también depende de z2 y z3. ¿Ya? Entonces vamos a correr la regresión. Bueno, es que aquí yo estoy mezclando las cosas. Entonces, vamos a correr la regresión de la siguiente manera. Voy a poner así mejor. Claro. Vamos a correr x2 explicada por z2 y z3. Es hacer una regresión. Y luego vamos a obtener una predicción de x2 que se va a llamar x2 hat, que va a ser una x2 corregida. Hat quiere decir gorro, ¿no? x2 proyectado. Usando xb que es el resultado de la regresión anterior. Y esto debería estar al revés. Vamos a hacer lo mismo para x1. Para x1 y para x2. Lo vamos a hacer acá. Entonces, corremos la regresión ahora con los predictores. Entonces, la regresión final va a ser... Un segundito. Este sería el paso 1, más ordenado. Paso 1. Y ahora vamos a hacer el paso 2. El paso 2 dice correr la regresión utilizando los instrumentos, ¿no? Utilizando ahora aquí el instrumento. Para que quede más claro, este sería pum, 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 asterisco. Entonces aquí está Y, que es el modelo original, pero con los instrumentos. ¿Te fijas? Los instrumentos que está acá. O sea, el modelo Y es igual a, por ejemplo, B0 más B1. Me parece que va a quedar más claro así. Más B2 por X2. Este es el modelo que queremos estimar, ¿no? Y depende de un intercepto, un beta 1 y un beta 2 con X1 y X2. Pero vamos a usar dos instrumentos, Z2 y Z3. Y para eso, ¿cierto? Vamos a obtener predicciones de X1
y X2, utilizando los instrumentos. Ese sería el paso 1. Paso 1. Paso 2. Ahí, súper clarito. Esto está con headings ahí. No tiene que ir headings. Normal. Ahí. Ya, paso 1, paso 2. Y obtenemos este resultado, fíjate. Entonces, esta es la regresión. Esta que está acá es la regresión que está corregida. O sea, con instrumentos. Muy bien. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Bueno, estamos corriendo Y explicado por las variables instrumentos, que son, ¿dónde están? Estos que están acá. Entonces, aquí hay dos pasos, si ustedes se fijan. Por eso se llama mínimo cuadrado en dos etapas. El procedimiento completo se llama mínimo cuadrado en dos etapas. Esta es la primera etapa y esta es la segunda etapa. Ahora, eso se puede hacer en directo. Tal vez lo pongo acá. Esto se puede, estos dos pasos o etapas se pueden implementar directamente en Stata de la siguiente manera, usando la instrucción IB-regress. IB por Instrumental Variables Regression. ¿Te fijas? Entonces, bueno, tiene muchas opciones, pero two stepless squares, dos etapas mínimos cuadrados. ¿Significa eso? Y contra X1 y X2, pero X1 y X2 ahora usando como instrumento Z2 y Z3. Z2 y Z3, ¿te fijas? De esa manera en Stata le indicamos que use los instrumentos. Entonces, si vemos el resultado de correr esta regresión, vamos a ver que obtenemos idéntico resultado al anterior, de arriba. Y es por eso que entonces esta instrucción resume todos estos pasos que pueden ser bastante engorrosos, que pueden llevarnos a alguna confusión. Entonces, vamos, voy a simplificar esto, voy a ordenarlo, que es más bonito, si es que se puede. Ahí. Y estos pasos que están aquí, los voy a poner acá. Este lo voy a poner acá. Que queda más claro. Y este le vamos a poner acá 10, también para checarlo. Entonces lo importante es que en Stata, con una sola instrucción, yo puedo implementar esta técnica de mínimos cuadrados en dos etapas. Aquí hay alguna explicación, vamos a revisarla. Bueno, el estimador de IB o de variables instrumentales es consistente, dice, para el coeficiente beta 1. Porque en el límite, dice, converge al valor, al verdadero, ¿no? Siempre que se cumplan algunos supuestos. Los supuestos son estos que están acá, o las condiciones, ¿no? Estas condiciones de acá. O sea, voy a poner mejor las condiciones. Entonces, las dos condiciones anteriores. O sea, que sean buenos instrumentos, en el fondo, ¿no? Que no estén correlacionados con el error y que estén, sin embargo, altamente correlacionados con las variables exógenas, con las X.
¿Dónde estoy? Acá. Si alguno de estos supuestos falla, los estimadores entonces no van a ser consistentes. Una característica del estimador de variables instrumentales es que cuando X y el error están realmente correlacionados, la estimación nunca es, el estimador nunca es insegado. ¿Ok? Entonces, obviamente, no sacamos nada con hacer estimación de variables instrumentales con instrumentos que son malos. No resolvemos ningún problema. En muestras pequeñas, el estimador de variables instrumentales puede tener un sesgo sustancial. Por lo tanto, dice, se prefieren muestras grandes en instrumentos. Ya, y lo último, en los últimos minutos antes de irnos a almorzar, vamos a revisar este ejemplo que está acá, de uso de variables instrumentales. Dice, se tiene un modelo de producción en que de producción y oferta de dinero en Estados Unidos. Entonces, el PIB dice que depende de la inversión y del gasto, y la oferta de dinero depende del PIB. Bueno, inversión, ok, inversión G, el gasto, y dice, vamos a usar como instrumentos del PIB la inversión y el gasto. Ustedes se fijan acá, aquí estamos usando el PIB. Tal vez doy vuelta a esta ecuación para que se vea más claro. Para el PIB estamos usando estos dos instrumentos, la inversión y el gasto. ¿Por qué? Porque el PIB lo podemos meter acá. O sea, es lo mismo que hemos dicho anteriormente, pero con un ejemplo aplicado. Ahí está. Entonces, wow, ¿dónde está esto? Ahí. Entonces, vamos a correr esta regresión con los instrumentos. Lo voy a poner acá. Y entonces, ¿qué me queda? Vamos a correr variables instrumentales. Dice mínimo cuadrado en dos etapas. La oferta monetaria, M, ¿cierto? Usando como instrumento del PIB, que es la variable X, la inversión y el gasto. La inversión y el gasto como instrumentos del PIB. Y corremos la regresión y obtenemos una versión corregida, en que el PIB lo vamos a usar como instrumentos del PIB, la inversión y el gasto. ¿Te fijas? Esos mínimos cuadrados en dos etapas. Por supuesto que si tomo estos datos y corro esto, voy a obtener lo que está acá. Fíjate que, bueno, la regresión me da muy buena. El Z súper... me dice que esta regresión es súper potente, súper válida. Esta relación es clara. Rechazo la hipótesis de que D2 sea 0. Vamos a poner acá el por para que se vea más claro que estos son coeficientes. Y alcanzo a ver otro ejemplo que está en el Goodrich. Y dejamos el test de especificación para la próxima, para la tarde. Dice, estimación del retorno a la educación de mujeres casadas.
está en este archivo. ¿Okay? Que es un paper de este señor del año 87. Entonces, dice, estimemos por mínimos cuadrados ordinarios, al estimar el modelo por mínimos cuadrados ordinarios, en que la educación explica las remuneraciones, los años de educación explica las remuneraciones, el logaritmo. Aquí se ve que el beta 1, que es este que está acá, indica que hay un retorno del 11% por año de educación. O sea, si yo me educo un año más, obtengo un 11% adicional de aumento en las remuneraciones. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo este coeficiente. Ojo que está en logaritmo. Y eso permite expresar que esto sea entendido como un porcentaje. Usaremos ahora la educación del padre como un instrumento para la educación. ¿Okay? La educación del padre como un instrumento para la educación. ¿Por qué? Porque la educación del padre, para que sea un buen instrumento, no debe estar correlacionado con los errores, obviamente, para ser un buen instrumento. Sin embargo, la educación del encuestado y la educación de su padre entre sí están correlacionados. O sea, se cumplen estos requisitos que planteamos acá. ¿Te fijas? Estos dos requisitos. Entonces podemos verificar esto con una regresión simple de educación sobre el padre. OLS de educación sobre el padre, usando solo las mujeres trabajadoras en la muestra. Bueno, este es un estudio, sí, para las mujeres trabajadoras. Entonces, ahí corre la regresión entre la educación del padre, la educación del encuestado y la educación de su padre. Estoy usando solamente los datos que están disponibles, ¿no? Porque hay algunos en esta base de datos acá que no están. Y obtengo que efectivamente hay un T potente, indicando que efectivamente la educación del encuestado está muy relacionada con la educación de su padre. Que que la educación del encuestado está altamente correlacionada con la educación del encuestado con su padre. Bueno, y ahora vamos a, verificado eso, verificado que es un instrumento aceptable, vamos a correr la regresión entre original, ¿no? La regresión original es que el salario depende de la educación. Entonces corremos la regresión en que el salario depende de la educación, pero usando como instrumento la educación del padre. ¿Y qué obtenemos? Bueno, fíjate, dice, la estimación de variables instrumentales del retorno a la educación es 5.9%, que es aproximadamente la mitad de la que habíamos obtenido por mínimos cuadrados ordinarios anteriormente. ¿Te fijas? 10% habíamos obtenido aquí arriba, de aquí solo 5.9%. Esto sugiere un sesgo por variable omitida. Claro, quiere decir que, lamentablemente, cuando consideramos solamente la educación del encuestado, estamos omitiendo mucha información que es aportada por la educación del padre. Además, dice, el error estándar con variables instrumentales es 2,5 veces mayor que el error estándar de mínimos cuadrados ordinarios. Okay. El intervalo es mucho más pequeño. En resumen, aquí el rendimiento estimado de la educación con variables instrumentales fue menor que con mínimos cuadrados ordinarios, o LS, mínimos cuadrados ordinarios, pero en otro caso podría ser al revés.
lo que tiene que ver con las correlaciones entre las variables. Entonces, aquí tenemos una prueba que nos proporciona Goodrich de el uso de variables instrumentales y de que cómo podemos nosotros ver o evaluar si hay información omitida o no en una regresión. ¿Y cómo lo verificamos? Bueno, agregando un instrumento que cumpla con sus requisitos y comparando la información con el instrumento, la regresión con el instrumento versus la regresión sin el instrumento. ¿Te fijas? Eso es. Entonces, lo que nos queda ver ahora a la tarde son los test de especificación, que son muy importantes, y el test de Hausmann, por supuesto, es clave. Y con eso vamos a cerrar esta parte y nos va a quedar solamente un tema pendiente que va a ser el de la estadística no paramétrica. ¿Ya? Entonces, dejo de grabar y